Seguimos adelante, estimados amigos, aquí en Buen Día, recibiendo con gran gusto al señor senador del Partido Nacional de Correntada Wilsonista, Francisco Gallinal. Buen día, senador, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, correntada, la verdad es un término que se ajusta, digamos, a estos tiempos, ¿no? Un temporal feroz. ¿Dónde lo tomó usted? A mí me tomó en el Palacio. Estábamos en plena sesión de comisión con motivo de la rendición de cuentas. Por supuesto vivimos la previa de llegada hasta. Y a poco rato la noticia de que se estaban evacuando prácticamente todos los edificios públicos. Se tomaba la misma decisión respecto al Palacio Legislativo, así que aproximadamente a la 1 el Palacio dejó de funcionar. Sí, Se evacuó. efectivamente. Sí. Bueno, un temporal que ahora nos deja a todos como sociedad la necesidad de seguir ajustando algunos mecanismos y sobre todo de atender a esta gente que todavía está fuera de sus casas. Bueno, varios temas para analizar, también apelando al concepto de la correntada. Hay como una correntada que necesita una definición en el arrerismo de su candidato y allí es donde surgen las primeras inquietudes desde el punto de vista político. ¿Qué postura asume usted cuando ahora parecen determinarse dos caminos? Uno de la elección ahora, antes de fin de año, de un candidato y otros pretenden postergarla para el próximo año. Sí, el candidato de Unidad Nacional. Exactamente, ¿verdad? sí, tiene razón. Mire, nosotros tenemos una situación peculiar. No tenemos un candidato natural, ¿verdad? Que se impone su sola presencia. Sí, aquella estatura de la calle, por ejemplo. Quien podría ocupar esa posición ha decidido abrir la cancha para que surjan nuevos candidatos. Entonces eso evidentemente lo pensamos desde un primer momento, nos iba a llevar un tiempo, nos va a llevar un tiempo, nos va a colocar en la encuesta por debajo de los demás candidatos, eso es una realidad. Porque hay muchos candidatos dentro de Unidad Nacional o precandidatos que necesitan su tiempo para posicionarse. Y necesita esto que es un conglomerado de sectores aliados dentro de Unidad Nacional, su tiempo también para ir preparándose de manera tal que cuando surja esa candidatura, surja con la mayor fuerza. ¿Con qué mecanismo, y con el mayor Francisco, apoyo. ¿Con qué mecanismo entiende usted? Y yo creo que se juntan la consulta a los dirigentes de todo el país, que se inició en el congreso que realizáramos hace 2 meses, que fue un gran éxito de convocatoria y de presencia de dirigentes de todos los niveles y de todos los departamentos del país. Yo creo que se junta, por supuesto, esa consulta que se hace en esos congresos, pero que se hace además en las recorridas y en las conversaciones de carácter permanente. Obviamente que hay que tener en cuenta los datos que surgen de los trabajos científicos elaborados por politólogos especializados, y hay mucho de intuición y de olfato. De olfato. ¿Verdad? Ajá. ¿Y qué llega le dice un momento olfato, que uno empieza a darse cuenta. Mi Claro. olfato a mí me dice que no es el mejor momento para pronunciarse. Incluso Correntada Wilsonista ha tenido la intención de proclamar mi candidatura y yo creo que no es el tiempo. ¿Usted no se siente hoy precandidato? Yo no lo tengo definido, porque yo creo que estamos viviendo un tiempo diferente, con todo respeto hacia quienes sí lo son. Me parece que la gente tiene su mente muy lejos de la definición de candidatos y mucho más dentro de un sector, que estamos viviendo una serie de dificultades con el gobierno que se van profundizando en el transcurso del tiempo, que han aparecido problemas económicos a pesar de la bonanza que vive el país desde hace ya muchos años, que generan preocupación, sobre todo en el relacionamiento con la República Argentina, y que en consecuencia estas son las circunstancias en que podemos ayudar a que maduren candidatos. Son circunstancias que ponen a prueba la madera de cada uno de los candidatos, en qué forma reacciona, tiene propuestas, se debate en torno a estos temas. Bueno, y después vendrá la otra oportunidad. Hay otras versiones en su propio partido y sector que apelan a aquello tan conocido, el dicho aquel de el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. O sea, entienden que hay varios riesgos. Por ejemplo, que la gente siga suponiendo que el doctor Lacalle es el candidato. Otro, que empiecen a mirar con simpatía la actitud de Pedro Bordaberry. Y otros que consideran que ya lo de Larrañaga es prácticamente inalcanzable. Sí, yo creo que peor sería cometer el error de no proclamar el mejor candidato. Y que después eso genere debilidades
dentro del propio sector. Hay que madurarlo entonces. Yo creo que hay que madurarlo, creo que tenemos muy buenos candidatos en condiciones de proyectar, creo que la decisión de Luis Alberto Lacalle le abre una instancia de renovación, ya no solamente unidad nacional a todo el partido, muy importante. Creo que tenemos que tratar de fortalecer el relacionamiento de toda la oposición, porque hay que pensar en el balotaje. Nosotros necesitamos no un candidato para ganar solamente las elecciones internas, necesitamos un candidato que llegue al balotaje y que desde el balotaje tenga capacidad de convocar a gente de otros partidos. ¿Las tiene hoy Larrañaga, por ejemplo, desde su punto de vista? Yo creo que las tiene, sí. Creo que las tiene, creo que Larrañaga está en condiciones de ser un muy buen candidato. Creo que nosotros estaríamos en condiciones de ofrecer algo mejor. Y por eso estamos trabajando. Y creo que ineludiblemente vamos a ir a elecciones internas, que se celebren en junio del año ¿A de la padrón elección. abierto, por ejemplo? No, a la elección interna la del elección partido, interna, sí, para elegir correcto. el candidato. Ajá. Nosotros no somos un partido de arreglar entre cuatro paredes la fórmula y después, bueno, eso usted lo sabe la ciudadanía. El Partido Nacional es un partido de competencia y esa competencia genera nuevos dirigentes y el país necesita una nueva camada de dirigentes. Bueno, y ahora con esta cuestión electoral, es verdad, estamos bastante distantes de todos estos asuntos, pero todo el mundo está hablando ya de lo que es esa posibilidad de unirse para ganar Montevideo. Sí. Y allí estratégicamente advierten que si se gana Montevideo puede ser otro el resultado en las elecciones nacionales. Pero ya con un candidato proclamado, por ejemplo. Entonces, ¿no acota el margen de negociación con el Partido Colorado el hecho de que Gandini ya se sienta candidato? No, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que buscar instancias de entendimiento, que no pasan por Partido Nacional, Partido Colorado. Es una instancia de entendimiento entre todos aquellos que entendemos que un cuarto de siglo de gobierno del Frente Amplio ha sido más que suficiente. ¿Está afiliado a lo de Brexia, por ejemplo? No han respondido a las expectativas. Montevideo es una ciudad en decadencia. Lamentablemente Montevideo es una ciudad en decadencia. La crítica ha empezado ferozmente de adentro del propio Frente Amplio, porque no solamente la opinión de Brescia, sino hay otros actores que cuestionan a la actual intendenta municipal y entonces la gente con todo derecho nos dice cuándo van a generar una alternativa. ¿Por qué generar una alternativa? No solamente para sustituir, no solamente pensando en un mejor gobierno, sino porque yo creo que la gente advierte o tiene la impresión, a mi juicio correcta, que el Partido Nacional solo, o el Partido Colorado solo, o el Partido Independiente solo, no generan la sensación y la expectativa de que pueden ganar Montevideo. Crear el partido por Montevideo, digamos. Crear una unión electoral. Con Esa es todos. la diferencia que tenemos con el Partido Colorado. El Partido Colorado está hablando, Sí. con todo derecho, pero está hablando de balotaje municipal. Yo no creo que sea eso el instrumento que estemos necesitando. Yo creo que lo que estamos necesitando es ponernos de acuerdo en un lema accidental, por ejemplo. Alguien ha hablado de la posibilidad de ir con el lema Partido Independiente. En fin, eso creo que es meramente instrumental, pero importante, porque hay que salvar determinados obstáculos. Quien es candidato, ese lema necesita hacer elecciones internas, como los demás partidos, en junio del 2014, para elegir sus candidatos. No nos olvidemos que hay una disposición constitucional que dice que quien es candidato en una elección interna por un partido no puede serlo por otro. Entonces, hay que agarrar un grupo de gente, sobre todo especializada en materia Montevideo, y decir, bueno, de todos los partidos, decir, bueno, vamos a generar un lema independiente, accidental, que nos permita conformar una fuerza de los que quieren sustituir la actual administración. No es de blancos y colorados, porque hasta gente del Frente Amplio o de voto independiente se puede incorporar. Francisco, dígame, ¿verdad? en ese caso, Gandini, por ejemplo, en la medida del reclamo de los sectores, debería dar un paso al costado, llegado el caso. No, yo creo que Gandini se puede adaptar a cualquiera de las circunstancias. Convengamos en que esa instancia de acuerdo Va a surgir con no otros es muy nombres. cercana, no está muy cercana. No está muy cercana. Porque hay Me muchos imagino. intereses en juego. Yo creo que por el contrario, creo que Gandini ha dado un paso muy positivo y que lo estaba necesitando la gente de Montevideo, ya no el Partido Nacional. Es decir, mostrar la actitud de querer ganar Montevideo. Porque también en alguna medida
daba la impresión, aunque así no fuere, en las últimas elecciones, de que quieren ganar o no quieren ganar. Si quieren ganar, no están haciendo todo lo necesario. Parecería que, siempre decían los del frente, no fuimos nosotros los que acuñamos la imagen, ¿no? Ganan con una heladera. Bueno, no, Gandini sale a romper ese molde y creo que hace muy bien y está motivado, genera ideas, genera expectativas, la gente se está juntando. A mí me parece que fue muy positivo. Bien, vamos a hablar luego, en todo caso, respecto a la forma en que ustedes deberían transitar ahora desde la oposición en su diálogo con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno, en atención a estas situaciones de conflicto. Por ejemplo, con respecto a esto que surge ahora como una confrontación cada vez más fuerte entre algunos cirujanos y el Poder Ejecutivo, ¿qué postura asume usted personal y en todo caso la del Partido Nacional? Toda aquella que signifique defender el derecho asistencial de la población del país. O sea, más cercano a lo que dice el gobierno que a lo que dicen los cirujanos. En algunas cosas sí, no en todas, porque también hay un origen en el que es responsable el gobierno de este conflicto que estamos viviendo. También el apresuramiento, porque la idea puede ser buena o puede ser mala, con el sistema integral de salud y con el FONASA. Pero dejemos a un lado las opiniones siempre subjetivas. El apresuramiento en la implementación del sistema ha devenido en un caos. Porque lo que antes funcionaba bien, ahora funciona mal, y lo que funcionaba mal sigue funcionando mal o peor. Tenemos problemas importantes en la salud pública, que están determinando medidas de esta naturaleza, y tenemos una salud privada que no está en condiciones de dar respuesta ya, porque no se la preparó suficientemente, a la demanda agregada que surge como consecuencia de estos cambios. Y encima tenemos gente muy discrepante con las medidas porque se han visto afectados en prestaciones de salud que ya recibían en forma por demás normal. Por citar uno de los tantos sectores, el de la familia notarial. Claro, ahora allí se plantea, por ejemplo, dice, bueno, la oposición le reclama firmeza al gobierno, una actitud firme, frontal, para afrontar estas demandas que entienden como corporativas. Y cuando el gobierno actúa así, la oposición dice, no, pero esto por este camino no funciona, hay autoritarismo del gobierno en algunas decisiones. ¿Comparte esa mirada de algunos sectores de la oposición? Comparto que el gobierno no tiene claro cuáles son los límites de la Constitución y el respeto de las libertades y de los derechos de los demás. Lamentablemente eso que empezó en la administración anterior se ha incrementado notoriamente durante todos estos tiempos. Y entonces muchas veces hay decisiones que efectivamente son autoritarias, que no es el ejercicio de la legítima autoridad, como comenzó a hacerlo en algún momento en este tipo de medidas, pero que termina transformándose en autoritario. Bueno, senador, me quiero detener en un aspecto que a usted le ha inquietado mucho y creo que también a gran parte de la población, y tiene que ver con una iniciativa suya que pretende terminar con esa suerte de muerte civil que implica ingresar al sistema de clearing de informes. ¿Qué repercusiones ha tenido su idea? Exacto. ¿Qué respaldo, qué calor ha recibido? Exacto, es una muerte civil. Para la persona que está en esos bancos de datos, clearing, bases de datos, es una muerte civil. Es peor estar en el clearing que estar embargado. Y fíjese que, sin embargo, el embargo siempre es producto de una decisión del Poder Judicial. El embargo, cuando usted cancela su deuda, inmediatamente el juzgado le da un oficio para ir al registro y levantar el mismo. Y al otro día usted solicita información y está limpio totalmente. ¿Por qué? Porque ya pagó. No sucede así con los bancos de datos. Claro. La gente cancela sus deudas y permanece 3 años allí. Y yo creo que además es más duro con quienes viven de su sueldo y quienes viven de su jubilación, que van a una casa de electrodomésticos a comprarse un televisor y se lo niegan porque está o estuvo en estos registros, o pretenden acceder a un préstamo en efectivo y también se lo niegan por estas características. Entonces, efectivamente significa una muerte civil. ¿Y por dónde ve usted la solución a ese tema? Yo creo que la solución pasa, y así se lo he planteado antes de presentar el proyecto a legisladores del Partido Colorado y del Frente Amplio, que han visto con buenos ojos la idea,
por darle garantías a todas las partes. Porque también estos registros muchas veces cumplen una función importante sí, claro. en la vida del comercio de nuestra sociedad, ¿no? Ese registro informa, incluye a los deudores, es una defensa también para los acreedores y es una información a la que acuden terceros permanentemente cada vez que uno de nosotros pretende hacer algún movimiento. Exacto. Entonces, ¿cómo se dan garantías? Primero, cuando se va a inscribir en el clearing o en la base de datos a una persona, es obligación, no del acreedor, es obligación de la base de datos de notificarla 10 días hábiles antes, que lo va a inscribir y por qué lo va a inscribir. Ajá. Esa persona en esos 10 días puede presentarse ante el registro y decir, yo cancelé mi deuda, objetar la inscripción. Entonces, la institución tiene el derecho de inscribirlo igual, pero en este caso debe establecer que fue objetada la información y además asume la responsabilidad del daño que le pueda generar a una persona por una inscripción hecha con errores manifiestos. Bien. En segundo lugar, establece la obligación de que inmediatamente que se cancela una deuda, se debe eliminar la inscripción. Bueno, de la idea a los hechos, ¿cuánto hay? Yo creo que antes de fin de año tenemos ley. Ah, mire usted. Por el eco que encontré en los demás partidos, creo que fue bueno conversar con ellos antes de presentar el proyecto. En tanto el proyecto tiene ese carácter garantista, por supuesto, a mí me han llamado del clearing, me han llamado de las bases de datos. He dicho, mire, vivimos en una democracia. Entonces ustedes van a tener la posibilidad, en un sistema que además es bicameral, de ir a la comisión, ustedes, los acreedores, los deudores, todo el que quiera dar su opinión, de ir a la comisión a expresar la misma. Pero yo tengo la impresión de que el proyecto va a caminar y si el 2 de octubre, 3 de octubre termina la rendición de cuentas en el Senado, yo creo que ya en ese mes probablemente la Comisión de Hacienda esté trabajando intensamente sobre el mismo. Bueno, vamos a estar expectantes a propósito de eso porque sería una información importante. Además hay derivaciones, ¿no? Cuando uno cae en esas bases de datos, debe apelar al circuito muchas veces no formal, que conlleva riesgos importantes. Exacto. Sí, que sale mucho más caro. También. Sí. Y los riesgos. Allí no hay controles, ¿no? Allí el Banco de Central ninguna no naturaleza. El proyecto está hecho para las personas físicas. Nosotros no nos metimos en las empresas o en las personas jurídicas. Sí, yo creo para que la persona común y corriente que un día se olvida de. Claro, hay miles. De y si usted y después yo, mire, Daniel, si yo le cuento las llamadas que recibí después que presenté el proyecto, las cosas que me han contado, de lo que le ha sucedido a tanta gente, de no deber y estar en esos registros, porque tienen a vencer cuotas de un televisor que compraron. Pero no están vencidas, o sea que no deben. Entonces, yo creo que hay que eliminar esa injusticia porque, como usted muy bien lo dijo al comienzo, significa una muerte civil. Pero además significa una muerte civil después de haber cancelado la obligación. Claro. Sí. Bueno, démosles garantías a todas las partes. Bien. Muchísimas gracias, señor senador, por esta Muchas gracias por la invitación.